Vamos a dar inicio. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches con ustedes. Doctor Stephanie, doctor Jair, Walter y Carlos, ¿me escuchan? Sí, maestra, gracias. Bien, gracias, gracias a ustedes. Me gustaría que nos presentemos de manera rápida. ¿Se me ve? Porque pareciera que la cámara no está activa. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Bien, bien, vamos a presentarnos de manera rapidita, aparte que somos un grupo bastante pequeño, vamos a presentarnos para tener una idea de también cómo dirigir el curso en referencia a hacia qué profesionales. Así que vamos a iniciar con Stephanie. Buenas noches, Stephanie. Bueno, no me han presentado, me presentaré con ustedes. Jessica de Pilar Bustamante Linares, soy psicóloga de profesión, con más de 15 años dentro de la psicología y como perito del Ministerio Público tengo 13 años desarrollando mi labor cotidiana en evaluaciones de todo tipo, en realidad, entrevistas únicas en Cámara GESEL, evaluaciones en víctimas en general de diferentes delitos, violencia sexual, violencia psicológica, violencia familiar, violencia económica también. Y así como evaluamos a las víctimas, pues también dentro de nuestra labor está evaluar a los imputados, es decir, personas adultas que están siendo investigadas por cometer algún tipo de delito, agresores sexuales, investigados por tráfico ilícito de drogas, por sicariato, por homicidio, por violación sexual, por tocamientos, todos los tipos de delitos contra la libertad sexual y demás. Parte de ello es también nuestra función evaluar a la población que tenemos como materia de estudio en este módulo, que son los menores de edad. Nosotros evaluamos, valoramos las características también de los menores infractores en la ley penal que se encuentran en investigación o aquellos que ya son internados en algún centro de reeducativo, ¿no? Entonces, ese es nuestro trabajo frecuente y parte de mis funciones también es como docente de la Escuela del Ministerio Público. Nos invitan a ser parte de ello por la dirección que somos docentes dentro de casas de estudios como UPN, Universidad Continental y diversos instituciones privadas que tienen a bien contar con nosotros y lo cual agradezco mucho la confianza. Así que esa soy yo. Mi principal actividad es como perito y como docente universitaria y muy honrada de hoy compartir con ustedes. Así que ahora quiero conocerlos también. Estaba convocando a Stephanie. Stephanie, buenas noches. ¿Podría presentarnos, por sentarse con nosotros, por favor? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí. Excelente. Buenas noches ante todo y buenas noches compañeros. Yo soy bachiller en psicología. Actualmente estoy realizando mi voluntariado en un colegio de mi ciudad, en este caso, que es Huancayo, Perú. Y nada, espero aprender un, un poquito más acerca de este curso, porque igual es muy importante tener muy en cuenta acerca de los peritos y todo lo demás, porque si bien no se ha suscitado todavía en mi persona algún tipo de, como sea, violencia como tal, sí he escuchado algunas cosas dentro de la institución que son un poquito alarmantes, ¿no? Entonces, en todo caso, me gustaría aprender el hecho de cómo identificarlos. Y disculpe, es mi notificación. Muy bien, bienvenida, bienvenida Stephanie. A la par de la tesis, por favor, porque a veces nos acostumbramos a estar como bachilleres y nos olvidamos y recuerden que la experiencia suma desde el título. Así que, por Psicóloga, favor, de hecho, estoy en ese proceso, así que muy estoy bien, a la par muy con bien. esto. Perfecto, perfecto. Así que quería hacer hincapié en ello. Y por otro lado, pues hay algo que debemos de reafirmar de lo que usted ha dicho. Hay que estar preparados en el campo forense, no solo por elección, les comento, sino por obligación, porque las leyes actuales nos obligan a todos los psicólogos a estar preparados, porque indica que en el establecimiento
en el que usted trabaje educativo, centro de salud comunitario, centro de emergencia mujer, un centro de salud y demás, donde exista un psicólogo y no hay medicina legal, pues les piden la evaluación. Entonces tenemos la obligación, nosotros los psicólogos, de estar preparados. Les comento mi experiencia. Cuando yo acabo, pues ya licenciada colegiada, voy por el Serum y me envían a una provincia, San Pablo. Allí salí sorteada, antes era distinto. Salí sorteada para allí y no había medicina legal. Y yo estaba pues casi, casi recién egresada, porque yo culminé y ahí nada más saqué el título y me llegaron varios oficios a la institución que tenía que evaluar como a 15 personas por violencia familiar. Padecí como no tienen idea. No sabía absolutamente nada, si existía una guía, si antes lo habían hecho, cómo es la estructura del informe, qué debo preguntar, cómo debo analizar, fue una barbaridad para mí que dije, no, aquí yo tengo que, primero a mi institución, ver si hay alguien dentro de la institución superior, es decir, algún coordinador de salud mental, qué sé yo, para que me oriente, primero por mi área de trabajo. Y luego recurrí al propio Ministerio Público. Había tenido un profesor en la universidad que trabajaba en el ministerio. Fui a visitarlo, a que me explique cómo era el trabajo, cómo era la estructura y demás. Y fue un reto enorme y es mucho más preocupante porque nos asignan responsabilidad legal cuando evaluamos. Entonces, mis queridos discentes, yo los felicito y agradezco que estén preparándose porque luego nos viene oficios y no podemos negarnos. No hay opción a que puedas decir, no, yo estoy haciendo mi serum, no, yo no tengo una especialidad, no, yo no soy de esta rama, yo soy educativo. No, la ley solo te indica que tienes que ser psicólogo de profesión. Entonces estamos obligados a realizarlo, no solo es opcional. Entonces hay que tener en cuenta ello. Bienvenida, mi querida bachiller, futura licenciada, magíster, doctora y demás en psicología. Bienvenida. Doctor Walter Alfaro, buenas noches. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en este caso yo estoy interesado porque yo tuve una experiencia en el Ministerio Público, pasé un par de años, ¿sí? Pero después de ahí estoy ahorita actualmente en un centro de emergencia mujer, de comisaría, ¿sí? También he tenido, después del Ministerio Público, tuve un pasaje como perito de parte, también un tiempito fue, un tiempito. Y ahorita estoy así, ¿cómo se llama? Actualmente en una comisaría del Centro de Emergencia Mujer. Bueno, y en Bien, este caso, a mí me interesa mucho porque es una parte muy importante, ¿no? Porque no solamente en la experiencia ya por parte de uno es ver solamente a la víctima, sino hasta a veces ver al presunto agresor en su contexto. Y eso a veces no vemos como profesionales, que es tan rico ver las dos dinámicas, ¿no? En ese contexto. Entonces, más sobre todo en sabiendo que las guías solamente son... Yo estuve en la clase pasada, maestro, sí lo recuerdo. hay que también tener en cuenta que hay falta de guías, ¿no? De guías para cada caso específico, tipifican de acuerdo la parte legal, ¿no? Jurídica. Entonces, en este caso, qué bueno que haya una capacitación en relación a la parte de infractores, porque a nivel de infractores no solamente se ve en contexto justamente penal, sino ya comienzan a verse desde un contexto de violencia familiar también, en algunos casos ya se ve. Entonces, qué bueno tener esa capacitación para poder saber y tener también conocimiento, ¿no? Como parte de esa situación, contexto, y también saber en algunos casos, pues, a veces orientar, porque también acá hay un contexto familiar, ¿no? Sí, dentro Así de los es. alcances o funciones específicas de cada perito en cada institución jurídica. Gracias. Gracias a usted, doctor, gracias. Lo que usted ha dicho es valiosísimo, valiosísimo. Sí lo reconocí, yo rápido asocio, a pesar de que, mire, pasó yo otro día, sí lo identifiqué y muchas gracias por mantenerse en el curso. Bien, cuando hablamos de un análisis
no solamente desde una visión víctima, sino también analizar al menor infractor de ley penal o al imputado cuando hablamos de personas adultas, pues no contamos con una guía, no contamos, es más, la guía la vamos a ir revisando a la par cuando nos toque armar la estructura del informe. La guía no te habla en ninguno de sus acápites algún aspecto para los menores infractores de la ley penal o para los imputados. La guía está hecha con una perspectiva más hacia la víctima. Entonces, lo que nosotros hacemos es adaptarla. Y como hay un punto en las conclusiones, que es el número 4, en el que dice responder a requerimientos del operador de justicia, pues allí es donde ingresamos o describimos las características que encontramos en esta población, pero en realidad la guía no está hecha para evaluar a esta población que está siendo investigada en cualquiera de los grupos etarios. Eh, del consejo directivo de ICA me invitaban hace un par de meses, debe ser, para que brinde un curso taller en referencia a evaluación de perfil psicosexual. Entonces yo le decía a su decano, le agradecía la invitación y le decía, en primer lugar, el perfil psicosexual no es un área psicológica totalmente. El perfil psicosexual es un examen médico, es un examen hormonal, es un examen incluso de respuesta sanguínea, es un todo para hablar un perfil psicosexual. Ahora, si lo que ustedes desean es la conducta sexual, la presencia de filias sexuales, la presencia de alguna disfunción sexual, por allí podemos, pero perfil psicosexual, no. Y menos con las guías que tenemos vigente. No hay tal cual. Entonces, y me decía de manera insistente el doctor, me decía, pero así lo dicen, hay que hacerlo como lo dicen. No, le digo, yo agradezco su invitación, pero no podemos mentir. Me dice, no, no, tampoco, tampoco busco eso, me decía. Tampoco busco eso, pero el término más usado es ese, me refería. Así es, le digo. Entonces, temas como un perfil psicosexual, un perfil general de un menor infractor de la ley penal es bastante complejo, doctores, es bastante complejo porque no tenemos guías, no tenemos literatura específica, tampoco tenemos test específicos. Los test auxiliares que utilizamos en el proceso de evaluación a los menores infractores de la ley penal son los test clínicos. Son los test clínicos, pero que al darnos resultado lo vamos interpretando con una perspectiva forense. Okay, entonces, yo agradezco mucho la intervención del doctor en su presentación en la que bien decía, los elementos que tenemos para evaluar no son muchos, pero lo que pretendemos justamente en este módulo es socializar la forma en cómo hemos adaptado el proceso de evaluación en esta población y teniendo claro el objetivo. El objetivo es asesorar al operador de justicia. Entonces, ¿qué quiere el operador de justicia de mi evaluación psicológica en este menor? ¿Okay? Entonces, básicamente es ello, responder al operador de justicia. Y esa tiene que ser nuestro camino en el proceso de evaluación. Esa es la forma para elegir de manera correcta el tipo de entrevista, qué necesito observar o ratificar dentro del objetivo, que es la observación, qué test me van a ayudar para corroborar o cuantificar la sintomatología ya identificada, buscando responder a mi objetivo. Entonces, por allí vamos a direccionarnos. Por otro lado, muy buena la experiencia del doctor. Decía, he estado en el Ministerio Público, he sido perito de parte y hoy estoy en el Centro de Emergencia Mujer. En realidad sigue cumpliendo con una función forense, porque lo que hacen en Centro de Emergencia Mujer es evaluar, me corrige, evaluar, y esa evaluación tiene un peso legal. Está siendo un perito, sigue siendo un perito el doctor, así que voy a agradecerle que durante todas las clases también siga siendo mi refuerzo. Bienvenido, doctor Walter. Doctor Jair Maravi, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, maestra. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Claro y fuerte. Mm. Adelante. Bien, maestra. Buenas noches y compañeros todos, buenas noches.
También soy bachiller, recién no terminé lo que es la carrera de psicología y me llama la atención, me llamó la atención esta rama, por decirlo así, ¿no? Actualmente estoy haciendo un voluntariado en una institución por donde resido y estoy escuchando casos tanto de violencia, pues no de estos casitos y siempre me ha llamado la atención y indagar el por qué. Y se ha descubierto muchas cosas. Y lo que me llama, entre comillas, la atención, en este caso como es un colegio, y muchas veces las mamás tratan de tapar al papá, en este caso, puedo decirlo de esta manera, ¿no? Por la forma como se comportan, lo que le pasa. Y eso también es un poco, se pone negativo, más que nada para los estudiantes, en este caso los hijos, ¿no? Que adquieren todo eso y pues a futuro esto les causa problemas. También se ha llevado casos, pues, en denuncias, se ha llevado a la fiscalía y todo eso, ¿no? Y aprender esto, pues, conocer esto me llamó mucho la atención, ¿no? Como en inicio, pues, prácticamente cuando llegué, no tuve que adaptarme a esta nueva experiencia, porque yo soy psicólogo clínico, terminé como psicólogo clínico y ingresé a lo que es este educativo. Y pues sí, me llamó bastante la atención escuchar estos casos que está pasando, que pasan en realidad, que incluso yo mismo tuve que llevar los documentos a la fiscalía y mientras él llevaba estaba leyendo, ¿no? Y todo esto, que las denuncias que se estaba haciendo y todo eso, ¿no? Porque por lo que me explicaban también, tenían que ir a comentar en la fiscalía y todo lo que está pasando, por qué motivo la denuncia, ambas partes, con su abogado incluso y porque la institución tiene que hacer de conocimiento esto, porque bajo el CICB, ¿cómo se llama esto? Que tiene que hacer la denuncia, y pues me llamó la atención un montón y desde mucho antes me llamó lo que es el forense, ¿no? Y actualmente también encuentro haciendo lo que es la tesis. Y bueno, expectativas sí tengo, me gusta aprender, siempre estoy aprendiendo de todo un poco. Como usted mencionó, sí, Felicitaciones, mucho, mucho, porque felicitaciones. curiosamente hasta poquito contándole, vinieron papás que habían dejado de lado a su hijo. Su hijo me dijo, no, el estudiante, no siento que mi papá me quiera, me abandonaron, por decirlo de esa manera, ¿no? Más le toman atención a mi hermano. Y yo cité a los papás y conversé y para sorpresa que ellos se daban, pues sí, se dieron cuenta que más le daban atención a su hijo, al menor. Y pues sí, recomendando, hablando con ellos. Y también estaba llevando esa atención con el estudiante. Y le dije, ¿cómo estás ahora? Mucho mejor, me dijo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No es que mis papás ya hablo con ellos, me han tomado importancia y vinieron a hablar también incluso los papás. Y me dijeron, pues no, gracias psicólogo por lo que nos has dicho, tal esas palabritas mágicas que utilizaste. No sé qué pasó, pero tomamos mucha pusimos en práctica lo que me comentó, lo que me enseñó, por decirlo de esta manera, y ahora estamos viviendo mucho mejor. Y lo corroboro con lo que su hijo me dijo, ¿no? De que me siento muy feliz estando ahora en casa. Un gran cambio, ¿no? Y pues sí, estoy aprendiendo un montón recién en estas pocas experiencias que voy teniendo, maestra. Bien, bien, Jair. No descuides la tesis, insisto, qué bonito escucharlo, qué bonito. Esa es la psicología, sentirse bien por realizar un trabajo que dé algún tipo de satisfacción y qué mejor que en la tranquilidad de un adolescente. Y ese tipo de actos es lo que previene que lleguen a situaciones como ser menores infractores de la ley penal. La acción de un buen profesional como guía y padres que escuchen y que actúen de manera correcta, guiándose por un profesional, excelente. Esa es la manera en la que se previene. Entonces, usted me ha llevado a un lado distinto de la población que estamos analizando. También la prevención. No hay que solamente hablar de, ya es un infractor. ¿Qué ocurrió? ¿Qué se hizo y qué no se hizo? ¿Y qué podemos hacer para que no tengamos más adolescentes en riesgo, más adolescentes con esta conducta? Es muy penoso evidenciar que el adolescente pide ayuda a gritos con su conducta.
con esa tendencia suicida, con con esos escapes de la casa, con esas encerradas en su habitación por horas sin comer, entre otras, ay, no, está caprichoso, seguro se peleó con la enamorada, con el enamorado, y no le prestamos atención a que algo nos dice ese aislamiento, algo nos dice esa variación del humor, algo nos refiere de por qué nos oculta a sus amigos o sus amigas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos conocer a sus amigos o sus amigas? Entonces, todo es una alerta para identificar que algo ocurre. Estamos hoy día lunes, sábado, viernes. Viernes en la noche. Aquí en esta provincia yo estoy como jefa de la unidad médico legal. Me llama un fiscal 9 de la noche aproximadamente, viernes para sábado, sí, viernes en la noche. Y me dice, te necesitamos, por favor, médico legista y técnico necropsiador. Eh, Hay un cadáver a 4 horas de aquí. Wow. Coordinaré, doctor, indíqueme en cuánto tiempo los recogen, ya, perfecto. El médico se ha trasladado todo el equipo, ¿no? Entonces han vuelto 3:30 de la mañana, casi 4. En ese momento me llama el médico y me dice, "Doctora, vamos a hacerle la necropsia, es un caso delicado. Ahorita le digo, no, me dice mañana. Bien, gracias por comunicar, se acabó. ¿Quién era esta Oxisa? Una adolescente de 13 años. No sé y espero no se tome a mal lo que voy a decir, pero una adolescente que parece una muñeca, respingada, cabello rubio, ojos claros, eh, de facciones muy hermosas, 13 años de edad. ¿Qué se ha encontrado en esta adolescente? Que aparentemente, porque está en investigación, aparentemente se ha suicidado, se ha colgado una vigueta en su domicilio, aparentemente porque ha sido violentada sexualmente. Esa es una de las ramas que está siguiendo el fiscal. Otra de las ramas que está siguiendo en que puede que no haya sido un suicidio, sino que su violentador sexual la haya matado, o la pareja de este sujeto, que según la hipótesis del fiscal pareciera ser una de sus primas. Es decir, que pareciera que se ha involucrado esta adolescente con la pareja de su prima hermana, adulto, por supuesto. Igual era violación, ahí tenemos la violación, 13 años. Miren toda esta situación en la que estaba inmersa esta adolescente. Sea cual sea finalmente la investigación o los resultados de la investigación a la que llegue el fiscal, sea que se suicidó, sea que la mató, sea el imputado, la persona que piensa o la pareja de esta persona que piensa que ha sido su pareja, un adulto, miren este estado. Es una nena de 13 años. ¿Cuánto de alerta hubo de esa conducta anterior? ¿Cuánto tuvo que haber pasado para que o se haya matado o la hayan matado? ¿Ok? Y por ahí surge también una información dentro de los cuadernos, los escritos, que tenía un enamoradito de su edad. Entonces el fiscal dice, ¿y si el enamorado se enteró que tuvo algo con el tío, primo, y fue el enamoradito el menor de edad? Hay muchas hipótesis que están siguiendo. Hoy lo conversábamos por la mañana cuando ha ido para que el médico le entregue el acta de necropsia. Conversábamos un momento y me decía que estaba con todo un equipo que había pedido de apoyo para poder investigar porque tiene 13 años y sin decir los datos, sí voy a decir que tenía de exploración, es decir, si había sido violentada sexualmente porque no hay consentimiento a esa edad. Y la reflexión es, ¿hubo alertas? ¿Fue un menor infractor el que cometió este hecho? ¿Cuánto un adolescente puede llegar a hacer en contra de la vida de alguien, no? Entonces,
estos casos nos hacen identificar y a propósito, yo decía, oye, tengo clases justamente de ese tema y hay un menor probablemente involucrado. O sea, les voy a platicar para que vean que es muy frecuente que menores de edad estén involucrados en delitos graves. Así que no hay que creer que vivimos en una sociedad sana, porque no es así. Y nuestros menores de edad tienen muchas perturbaciones, sí, por culpa de los adultos, eso es cierto, pero tienen conductas que superan lo mal que les fue. Y superan no para bien, sino que superan en resentimiento, en crueldad. Y eso lleva a que realicen conductas muy adversas. Lo vamos a estudiar, lo vamos a estudiar. Es bastante complicado fundamentar la conducta de un adolescente y no achacarla a sus adultos educadores. Lo van a ir viendo junto conmigo. Bienvenido, Jair, y qué bonito escucharlo, de verdad, qué satisfactorio para la profesión. Pero sí me dejó con una duda, le comento, ¿cómo es que de la universidad se sale con clínico, con educativo? Yo imagino por el internado, pero no se olviden que tenemos que hacer una segunda especialidad. Nos volvemos especialistas a partir de que tengamos el título de una segunda especialidad. Como de esta parte, por ejemplo, yo tengo el título de segunda especialidad en psicología forense. Imagino que también se tiene que hacer una especialidad en clínica, en psicoterapias o demás, ¿no? Me dejó una duda, voy a averiguar respecto a eso, ¿cómo las universidades por el internado o cómo es que siguen esa corriente? Ya platicaremos. Doctor Luis Vilca, buenas noches. Bienvenido. Sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, ¿Me lo escuchamos. escucha? ¿Sí? Sí, todo bien, solo que por el momento me estoy ocupando en otros casos y sí he llevado el curso de psicología forense, así un año Usted es atrás. psicólogo también Sí, y y labora por el en alguna momento estoy institución de manera particular. particular nada más. Ujú. Sí, O estoy sea, usted es un colaborando potente con perito algunos de parte. familiares. Ajá, Bien, bien, doctor. sí, Hay que poner mucha atención cuando hablemos de la estructura del informe, porque muchas veces, claro, imagino que le habrá ocurrido, que atendió a alguien y pasado un tiempo le piden realizar un informe de esa persona. Y se dice, pero yo no le evalué, yo le atendí en mi nivel clínico. Y le obligan a realizar un informe. En realidad, retomo lo que decía hace un momento, ¿no? Estamos ya obligados los psicólogos a conocer algo de forense. Porque aun claro. cuando ni siquiera supimos que esta persona luego nos va a pedir un informe o nos va a involucrar en su proceso, nos llegan notificaciones. Así que hay que estar preparados. Bienvenido, doctor. Bienvenidos cada uno Muchas de gracias. ustedes. Bien, vamos a iniciar nuestro tema. Bueno, ya lo hemos iniciado introductoriamente con cada uno de ustedes. Gracias, gracias por estar dentro del curso y felicitaciones por el interés en capacitarnos. Bien, quienes nos acompañaron en la presentación del domingo pasado, pues hablábamos de la evaluación en menores y adolescentes en conflicto de ley penal, definíamos términos que vamos a analizar, que es la evaluación, que es la valoración mediante la identificación, recogido y tratamiento de elementos. Nuestras variables menor de edad, que es la población menor de 18 años, según lo que está estipulado en nuestro país como la minoría de edad. E infractor, que es aquel que quebranta una ley o un precepto que está tipificado dentro del código en nuestro país. Entonces, lo que vamos a realizar dentro de la evaluación de los menores infractores de la ley penal es el proceso de indagación para valoración en un adolescente en conflicto con la ley penal. Realizábamos esta incógnita y decíamos, ¿es lo mismo evaluar a un menor de edad que a un adulto? Por supuesto que no. Y así como no es lo mismo en el área de psicología evaluarlos en el tipo de entrevista, en las características de observación o la elección de los test, no es lo mismo porque es una entrevista diferente. Tenemos que tener un panorama más abierto
hasta un lenguaje más coloquial, por así decirlo, con el adolescente, porque si utilizamos un lenguaje muy procesado o tenemos una actitud muy seria, muy parca, vamos a generar una barrera y no vamos a cumplir nuestro objetivo. Nuestra actitud tiene que ser distinta, nuestra postura, nuestro tono de voz, nuestro lenguaje, nuestra gestualización tiene que ser acorde a este adolescente, acorde a esta adolescente mujer también. Entonces, no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo. Por otro lado, cuando hablamos de los test psicológicos son acorde a la edad cronológica, al grado de instrucción, a las características de desarrollo y también acorde a lo que necesitas identificar con este test psicológico o reafirmar en referencia a la sintomatología. Y así como no es lo mismo evaluar a un adulto que a un menor en el campo de la psicología, porque ya mencionamos diferente entrevista, diferente observación y también diferentes test, ¿no es cierto? Eso es la diferencia en la población en nuestra rama de la psicología. Así también en la ley es distinto. En la ley, y sabemos que no soy abogada, así que me he tenido que ilustrar con los señores fiscales de familia respecto al tema en referencia a lo que vamos a trabajar. Así también en el Código de Responsabilidad Penal en el adolescente, también es distinto. No es lo mismo el abordaje que le dan a los delitos en personas adultas que a las infracciones en una población menor de edad. Es un proceso diferente, y es un proceso diferente porque buscan responder a los diferentes tratados internacionales en los que el interés, el principio superior del niño está por encima de todo. Entonces, el niño y el adolescente es una población vulnerable, es una población que tenemos que proteger. Y eso es lo que se va a evidenciar mucho en lo que vamos a revisar. Se trata de no vulnerarlos, de no castigarlos, que lo que busca este Código de Responsabilidad Penal del adolescente no es una pena, por así decirlo, sino más bien una reeducación, un trabajo en el que se busque un beneficio para este menor infractor de la ley penal, un beneficio en el sentido reeducado, pues no de otro tipo. Entonces, es diferente. Existe también dentro de la propia población del abordaje especial que tienen estos menores de edad, también aquellas anomalías psíquicas. Entonces, de por sí, ya es un trato especial por su edad, lo acabamos de mencionar. Es también distinto cuando hay las anomalías psíquicas. ¿Inimputabilidad o imputabilidad les suena? Sí, esos son términos utilizados dentro de el Código Penal adultos, en el que inimputabilidad es aquel que tiene anomalía grave en la psiquis que limite su voluntad, su percepción, la toma de decisiones. ¿Okay? Entonces, allí en los adultos, pues nosotros los psicólogos lo que hacemos no es decir es imputable o inimputable. Nosotros lo que hacemos es identificar las características de posibles patologías que alteren su conciencia. Es decir, identificar si está dentro del grupo de psicosis, esquizofrenia, delirios, disociaciones, este grupo de trastornos de alteración mental. Entonces, por ejemplo, nosotros identificamos, dice, tiene una esquizofreniforme, es esquizofreniforme. Perfecto. ¿Qué significa? Tienes que escribir alteración de la conciencia, delirios, variaciones también de la percepción, todo. Esa es nuestra conclusión. Ya en juicio, el juez puede preguntarte, ¿este diagnóstico altera su conciencia? Sí. ¿Este diagnóstico interfiere en su voluntad? Sí. ¿En su percepción? También. Entonces, es una persona que no está dentro de sus cabales en mi lenguaje, te dice el juez. Así es, señor magistrado. Ok. Ahí recién el juez dice, es inimputable. Lo analiza. ¿Okay? Entonces, que quede claro, la imputabilidad e inimputabilidad no lo definimos nosotros, lo define el juez. Nosotros definimos la patología.
Antes de que me pregunten, ¿lo puede hacer el psicólogo sin el psiquiatra? Lo podemos hacer nosotros, lo hacemos constantemente. Que a veces los fiscales, a pesar que tienen ya la evaluación por los psicólogos, dicen, también quiero hacerlo con un psiquiatra, pues adelante. E incluso, sugerencia, cuando ustedes encuentren una alteración psíquica, sea en las víctimas o sea en los imputados o en los menores infractores de la ley penal, siempre sugieran al final evaluación por psiquiatría. Colóquenlo, colóquenlo porque sabemos que hemos realizado un buen trabajo, entonces que también lo evalúe un psiquiatra y tal vez con eso ratifiquen. Genial. Bien, entonces yo siempre coloco eso, siempre que encuentro alguna anomalía psíquica o algún retardo mental, eh, sigo usando el término retardo mental, se llama disfunción, ay, se me fue, alteración de la inteligencia, el CIE-10 y el DSM-5 ya lo denominan distinto, ya no hablan exactamente como retardo mental, sino como, se me fue el término, se me fue, ahora se me viene y se los digo, ¿ok? Eh, entonces, cuando hablamos de estas anomalías, ese es lo que procede en adultos y lo que procede en menores de edad también es un abordaje distinto. Por ejemplo, discapacidad intelectual, se me vino el término, discapacidad. Lo que nosotros siempre hemos conocido como retardo mental, el DSM-5 ya lo decía como discapacidad mental y el CIE-11 ya ha acuñado el término como discapacidad mental, que viene a ser el retardo mental que nosotros lo denominábamos así en nuestro DSM-4, en el CIE-10. ¿Ok? Bien, volviendo al tema central. Entonces, cuando también en los menores infractores de la ley penal se identifica a este menor que está siendo evaluado con caso práctico, tuve que evaluar a un muchachito de 16 años que cada vez que los maestros iban hacia su centro de labores pasaban por su domicilio y cada cierto tiempo este muchacho les lanzaba piedras, y los insultaba. ¿Ok? Entonces la madre se disculpaba y decía, no, está mareado, 16 años, ha tomado, tomado. Pasa un tiempo que es, cada cierto tiempo realizaba este comportamiento, según refieren los maestros de esa institución. Y ha ocurrido que una maestra nueva ingresa a la institución y este muchacho aparece y le lanza una tremenda roca, sí, rock, ¿cuál? Y le ha generado lesiones graves a la maestra. La ha dejado inconsciente en ese momento, tirada y la han encontrado ahí otras personas, no sé qué específicamente, la encontraron inconsciente en el camino que llevaba. Lo llevan a la posta luego y demás y la señora grave, la maestra, con un TEC, grave. Entonces, la policía ha ido, ha detenido a este muchacho y la madre que decía que tomaba, o sea, no, ese estado borracho, toma el cañazo y se pone así, ¿ok? Lo trasladan, lo tenían retenido y el fiscal decide que lo primero que necesitan es una evaluación psicológica. Lo evaluamos, ciertamente consumía alcohol, pero no era ese el meollo de todo. Este muchachito tenía brotes muy marcados de tipo psicóticos, bastante marcados. Y es por eso que había temporadas en las que podía estar normal y otras que de pronto reaccionaba de manera violenta y con una población específica que eran los profesores. Entonces, allí, esto había algo que escarbar. Entonces, evaluamos y el diagnóstico fue brotes psicóticos. Yo sugerí, como en todas las pericias que encontró ello, que se evalúe un psiquiatra. No había en ese momento psiquiatra forense en nuestra sede de Cajamarca y lo derivaron al hospital regional y el psiquiatra validó lo que habíamos encontrado. Entonces, este adolescente menor de edad de la ley infractor de la ley penal, no fue abordado de la manera común porque tiene una anomalía psíquica. Entonces, ¿qué quiero mostrar con este caso? Que también
aparte de su edad, tienen una exoneración de responsabilidad penal cuando tienen una anomalía psíquica, que es la alteración de la conciencia, que sufre alteración en la percepción, afectación gravemente de su concepto de la realidad, no posee la facultad de comprender el carácter delictuoso o del acto para determinar según esta comprensión. Para eso, el fiscal considera que el adolescente se encuentra inmerso en alguno de los citados supuestos, solicita al juez que convoque audiencia y de comprobarse dicha situación. ¿Cómo se comprueba? Con una evaluación psicológica, una evaluación psiquiátrica. Se identifica que tiene uno de estos elementos que alteran su percepción, la realidad, la conciencia, comprueban ello, entonces allí tienen un tratamiento, un abordaje distinto en el proceso. ¿Okay? ¿Qué va a ocurrir? Que ya probablemente no lo van a internar en estos centros juveniles, sino que le van a dar un tratamiento ambulatorio o un internamiento en los centros de salud mental. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Okay? Si durante el desarrollo del juicio se determina la existencia de alguno de los citados supuestos, el juez dicta sentencia disponiéndose el tratamiento ambulatorio o internamiento en centros de salud mental, más no estos juveniles comunes. Ahora, el riesgo en forense. A este aspecto recurren muchos menores infractores de la ley penal. Un segundo. Disculpen una interrupción. Entonces señalaba pues de que aquí hay un reto para los evaluadores. No solamente para los psicólogos que trabajamos en medicina legal, también para nuestros compañeros del Centro de Emergencia Mujer, del hospital, de los que trabajan particular también, porque pueden llevarlos para estas evaluaciones para que luego la presenten y se hacen pasar que tienen anomalía psíquica y les piden que le hagan el informe y ustedes pues lo realizan. Y aquí hay un muy gran riesgo para todos los psicólogos, la simulación. Muchos menores infractores de la ley penal simulan esto. Simulan que están alucinando, que voces les dijeron que realicen esto, que desde hace un año siempre decía mata a tu prima, porque está haciendo daño a los hombres. Te traen unas historias increíbles. E incluso existen malos psicólogos que los preparan. Y también ellos mismos buscan qué es la esquizofrenia. Y ahora que es tan fácil la información, cómo es una persona que tiene eh, dis, eh, despersonalización, cómo es una persona que tiene delirios. Entonces es así, voy a prepararme. Y llegan y simulan tener una patología cuando en realidad no la padecen. ¿Para qué? Para lograr no ser internados en un centro juvenil, sino más bien en algún centro de salud mental o, mejor aún, lograr que les den un tratamiento ambulatorio. ¿Okay? ¿Cómo evito ser convencido o engañado por estos menores infractores de la ley penal? Porque son muy hábiles, son muy habilosos, créanme. ¿Cómo descartar? Lo primero, dale todas las citas que creas conveniente, porque no pueden mantener o fingir lo que te dijo en la primera, segunda, tercera, van a variar. Entonces, ¿hasta cuánto creas que sea prudente? 4, más tampoco creo. ¿Ok? ¿Qué más? Lo que te dijo inicialmente, trata de corroborar con otro tipo de preguntas que te lleve a buscar la misma respuesta. ¿Entienden? Entonces, es una forma de confrontación sin tener que levantarles la voz o incomodar o hacer notar lo que estás realizando. Entonces, por otro lado, las patologías psíquicas, en su mayoría, ¿cuál es la causa, psicólogos? ¿Cuál es la principal causa? ¿Cuál es la etiología de las alteraciones mentales por lo general? La principal causa de las anomalías mentales, todos, por favor,
¿Cuál es la etiología primordial? Doctores, la genética. La genética, ¿de acuerdo? ¿Me quedé sola acaso? Doctor Walter, doctor Jair, doctor Stephanie, doctor Luis, ¿están conmigo? ¿Me escucha? Doctora, es el biologicismo, ¿no? La biología. Bien, bien. Ah, aquí están, aquí están. Ya me estaba preocupando. Gracias, doctor Walter. Le agradezco por responderme. Sí, pues la principal causa es la biológica genética. Entonces, es fácil dentro de la historia personal y familiar. Por allí tienes elementos también fundamentales. Es muy excepcional que no exista en la familia. Ojo con esto, no quiere decir que igual tiene que haber personas con alteración mental, no. Puede haber personas con epilepsia, con retardos, con cefaleas, con migrañas, pero ya en la genética, en el historial transgeneracional, ya la adquisición patológica es distinta también. ¿Ok? Entonces hay que indagar ello. Es así, entonces, que aquí tenemos el primer reto con los menores infractores de la ley penal, no dejarnos que nos manipulen. Hay que utilizar una buena entrevista, hay que corroborar lo que estamos viendo o escuchando, hay que corroborarlo y hay que tener mucho cuidado de llegar a cometer un error en su patología que lo lleve a exoneraciones de la responsabilidad penal. Cometeríamos un grave error ahí. ¿Ok? Señalábamos, pues, que de por sí, por su edad, ellos ya son inimputables. Porque nadie respondía, le tengo que responder de biología. No sé, eso van a quedar. Estoy escuchando, no. ¿Hola? Donde tú Bien, quieras, ¿no? parece que escuché que alguien hablaba. Se señalaba, pues, que la imputabilidad, de por sí, ya ellos son inimputables por su edad. ¿Okay? Así como hace un momento les decía, en los adultos la inimputabilidad es por un trastorno mental, también dentro de la inimputabilidad están los menores de edad. Ellos son abordados de una manera distinta. ¿Por qué? Porque ellos, siendo inimputables por su edad, nos hablan de que no hay una capacidad de querer y entender lo negativo del delito. Se percibe al menor de edad como un ser que aún no está consciente totalmente de la consecuencia de sus actos, ¿ok? No al nivel de una enfermedad mental, sino más bien a un nivel de maduración, que su conducta no es madura. Entonces, no mide la consecuencia para sí mismo, incluso para sí mismo, para la sociedad o para quien cometa el acto. ¿Ok? No hay un análisis profundo, por así decirlo. Entonces, por eso es considerado como una población en la que no va a ser sancionada como un adulto, porque nos dice aquí dentro del relato tomado que faltaría un elemento en la teoría del delito que se forma por la acción, tipo, antijuricidad y culpabilidad, siendo la imputabilidad el presupuesto de la culpabilidad. ¿Ok? Entonces, no puedes, nos dice el escrito, no puede ser culpable si no tiene la capacidad para saber que está mal. Es por ello que son percibidos como inimputables. Así se lo aborda en nuestro país. Por ese motivo, el menor de edad no comete delitos y por lo tanto no se le aplica la ley como un adulto, pero tampoco los dejan en libertad. Es decir, tampoco es que no van a tener una intervención de las autoridades. Lo que tienden a realizar es una acción que es aplicado con medidas de seguridad, que será determinado por los tribunales en menores de edad, que muchos de ellos son que dirigen a una readaptación de los menores. También ahora hay un programa que es donde los llevan de
tratamiento ambulatorio cuando las faltas son más leves, medidas correctivas, protección y vigilancia de tratamiento. Esa es la acción que toman en esta población inimputable, que son los menores de edad. Bien, el derecho del abogado defensor del adolescente, así como en los adultos también, los abogados tienen el derecho de prestar asesoría a un adolescente, cual sea la razón por la que se encuentren retenidos. Entonces, es decir, ay, no, es que cometió traición a la patria, no puede tener abogado. No, es que eh, mató a 3 de sus compañeras, no merece abogado. No, ¿ok? Misma situación que el adulto, sin importar la gravedad o lo horrendo, repudiable inclusive, de algunos actos que puedan cometer, tienen derecho a tener asesoría. Es más, no proceden a ninguna diligencia, a ningún proceso, mientras no cuente con abogado la persona retenida. En este caso, el adolescente. ¿Ok? Los abogados, pues, son quienes tienen el primer contacto con sus defendidos, así como también pueden tener contacto los procesados, los testigos y peritos con este adolescente, siempre que el adolescente nos brinde la autorización. No se procede a la evaluación psicológica ni a ningún tipo de diligencia si este adolescente o esta adolescente no nos permite su autorización. ¿Ok? Entonces, recurrir a la asistencia reservada de un experto, técnica o arte durante el proceso de la diligencia siempre que se necesite. Es decir, debe abstenerse de intervenir de manera directa si no es lo correcto. ¿Ok? El abogado participa en todas las diligencias, aporta los medios de investigación y pruebas que le consideren idóneas para defender a su patrocinado, presenta peticiones orales o escritas, como por ejemplo, y ahí es lo que les decía, los abogados astutamente pueden introducir informes clínicos en el que pueden decir, el doctor, lo atendió, el doctor Luis lo atendió en algún momento por una depresión mayor. Él tiene pérdidas de la conciencia con depresión y asistió a consulta con el doctor Luis. Y le piden al doctor Luis un informe y el doctor dice, sí, yo hace 2 meses yo lo atendí por una depresión mayor. Ok, pero ¿cuál es su objetivo? Hacer notar de que su depresión le hace perder la conciencia. Y el doctor le dice, no, yo por una depresión mayor, yo no lo he encontrado con pérdida de conciencia, ¿no? Entonces, muchos de los ingresos de documentales también están ligados, estoy hablando en la rama de la psicología, ¿no? Están ligados también a hacer notar que es una persona equilibrada. Por ejemplo, pueden pedir a nuestro compañero que está en el área educativa, es decir, que el psicólogo educativo haga un informe de cómo es este joven en el colegio, ¿no? Y entonces el psicólogo educativo dice, aquí en el colegio es un muchacho sociable, respetuoso, responsable, socializa con sus pares, no ha tenido dificultad. Entonces ingresan ese informe del psicólogo educativo para hacer notar de que en el colegio no tiene ningún problema. Entonces, recurren mucho a las informes, evaluaciones o tratamiento psicológico para poder mostrar de que no es un adolescente en riesgo y no lo lleguen a internar. Entonces, sugerencia, mis queridos doctores, cuando recurran a ustedes en el rol en el que estén para que realicen un informe de esta magnitud, sean muy cuidadosos. Porque, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que, por ejemplo, sale informe del área educativa diciendo eso. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos en el área forense, vemos que es un adolescente rebelde, que siempre está en contra de las normas, de sus superiores, que no muestra empatía, muy distinto a lo que ustedes emiten en el área educativa. Y ustedes, sin embargo, muestran a un muchacho equilibrado, de apoyo. Entonces, ¿quién está en error? No, el educativo no va a estar en error porque él lo ve constantemente. Lo vio
o es que en realidad lo manipuló. Ahora, no quiero decir que el forense tengamos la verdad absoluta, no, no, no es así, pero quiero recordarles que en forense nosotros no vemos al adolescente con ojos de que todo lo que dice es cierto, porque usualmente van a mostrarse como personas equilibradas. Entonces nosotros le buscamos y descartamos más bien que no haya ninguna anomalía en su conducta. En cambio, ustedes pues no tienen por qué pensar que les mientan, al contrario, van a buscar ayuda, entonces ustedes no tienen por qué pensar en negativo. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo considero de que al forense es un tantito más complicado que les mientan que al educativo, clínico y demás, porque los colegas en ese rubro buscan ayudar y por tanto entienden que no hay intención de mentir y no descartan que le estén mintiendo, no. Entonces, eh, tengan cuidado. Cuando les pidan un informe en este extremo, les voy a dar una sugerencia. Usen la palabra impresiona. Impresiona, es decir, impresiona. Yo no he dicho que tenga o no sea así. Por otro lado, también nunca concluyan eh, exonerándolo de un posible hecho o asegurando en el otro extremo. Es decir, adolescente con muchas dificultades en el centro educativo, por tanto, en referencia al robo, es muy, su conducta es muy cercana a que lo haya cometido, porque tiene tendencia a robar. No, no hagan eso, solo describan la conducta. En el otro extremo, adolescente muy equilibrado, por lo que sería imposible que hubiera cometido un acto de robo. Tampoco hagan eso. ¿Ok? Limitémonos a describir el comportamiento, que es lo mismo que nosotros hacemos en el campo forense. No les damos la responsabilidad total, no les achacamos una responsabilidad, pero tampoco los eximimos. Nos limitamos a una descripción de la conducta que ésta se asocie a probables delitos que se vienen investigando. ¿Ok? Por otro lado, expresar con amplia libertad el curso de las defensas, oralmente y por escrito, siempre que no se ofenda el honor de las personas, ya sea naturaleza o jurídico. Interponer cuestiones previas, cuestiones procesales, excepciones, recursos impugnados, propiciar las soluciones y salidas alternativas al proceso en el que se encuentra el adolescente. Es decir, también puede decir que asume y que participaría de estos grupos de ayuda o de reestructuración juvenil, se llama el programa en el que no los internan, pero se acoge a ello, ¿no? Entonces, también propone eso los abogados. Para evaluar a esta población, también se habla de un equipo completo, un equipo en el que tenemos que abordar, orientar, explicar todas las áreas forenses, todas las áreas de análisis social también. Entonces, aquí nos incluyen a los psicólogos, a los educadores, trabajadores social y luego también intervienen dentro ya del tratamiento un equipo completo. El equipo técnico interdisciplinario del Ministerio Público, el equipo técnico interdisciplinario del Poder Judicial, por otro lado, el equipo técnico y disciplinario de los centros juveniles. Entonces, aquí hay tres niveles. La primera instancia en la que investiga, en la que consigue los datos, declaraciones, evaluaciones de expertos denominados peritos, pruebas, resultados médicos, resultados de muestras y demás, es el Ministerio Público. Recaban todo. Luego, el equipo del Poder Judicial va a valorar todo lo que presenta el Ministerio Público y tomará una decisión. Si es que la decisión es un internamiento, viene la fase C, que el equipo técnico interdisciplinario del Centro Juvenil vuelve a evaluar para ver cómo van a intervenir en este adolescente para que se reintegre. Porque ya hemos dicho, ellos no van a pagar una pena. Ellos lo que van es a una reintegración juvenil. Ahora bien, en el artículo 31 se habla de los informes técnicos interdisciplinarios. Estos informes técnicos no excluyen los efectuados por los peritos que se convoquen durante el proceso.
al contrario, estos valoran lo que hacen los peritos. Sin embargo, estos equipos de justicia juvenil restaurativa lo que hacen es evaluar para darles un tratamiento, para ya intervenir con el adolescente y todo el equipo de trabajadores que derivan de ello. Los informes técnicos interdisciplinarios son obligatorios y bajo sanción de nulidad, previos al dictamen de cualquier resolución respecto al adolescente durante todo el proceso de responsabilidad penal. El contenido de los informes se elabora en base a criterios estandarizados por los equipos interdisciplinarios. Para ello se elabora un protocolo único. ¿Sí? ¿Qué diligencias realizan de manera preparatoria? Eso es decisión de los fiscales. Ellos determinarán qué utilizar, como por ejemplo, van a realizar algunas tomas de diligencias en visitas al espacio que indican que se desarrolló el hecho, toma de algunas muestras y demás. Les comentaba lo del caso del viernes en la noche. El fiscal me platicaba Maestra, que ha tomado... ¿Hola? maestra, me Sí, permite adelante. solamente un paréntesis, quería hacerle una pregunta. Sí, por supuesto. Gracias por la Todo lo que interrupción. nos está hablando es... No, disculpe, maestra, disculpe, solamente algo breve. Todo lo que nos está hablando es muy importante tomarlo en cuenta en los actuados, ¿no? Porque normalmente en la práctica, a veces, sea en cualquier institución, no nos dan todos los actuados. Tenemos que estar pidiendo los actuados porque es muy importante para el perito forense tener todos esos actuados, como usted ha dicho, si ha sido evaluado en un colegio, si ha sido evaluado ya anteriormente en una clínica, porque todo eso va a tener no solamente como consecuencia los antecedentes, sino los famosos concausales también que va a tener, ¿no? Las acciones, los consecuentes al momento de, más que todo determinar el diagnóstico, ¿no? Llegar a una conclusión, con todo lo demás de la metodología, obviamente. Claro, doctor, lo que usted acaba de decir ya está contemplado en la nueva ley, en la que reemplaza la del 2021, la actual, la del 2025, ya lo está pidiendo No, como un no, requisito. sí Ujú. lo decía, sino que pasa que en la práctica a veces no No en lo todas las hacemos. No, instituciones. no, no, pero yo quería decirle esto. Antes ninguna de las guías lo pedía como un requisito. Ninguna de las guías anteriores lo ha pedido como un requisito. La guía actual, la del 2025, ya lo está indicando como un requisito. Es decir, que nosotros no podemos evaluar mientras no tengamos toda la información de la carpeta fiscal. E incluso dice dentro de los elementos, necesitamos también la cantidad de denuncias que haya tenido esta persona. Y eso es una información relevante, como usted bien decía, eso nos va a ayudar también a armar Ah, bien un sino que le perfil. decía que eso en algunos casos es cierto, pero en otros, claro, pero digo, en algunos No casos nos sí, queda no más que solamente pedirlo, como doctor. perito oficial. Claro, sí, así es, solicitarlo de acuerdo No, a la no, no normativa. solo el perito oficial, doctor. Si usted, por ejemplo, hace un peritaje de parte, usted hace un peritaje de parte, puede pedirlo. Está contemplado. Está bien, porque esa es una buena práctica, ¿no? Lo que usted acaba de decir es fundamental. Mientras más elementos tengamos, como por ejemplo, ¿qué encontraron dentro del ambiente? A mí me encantaría este caso que les comento, el del viernes en la noche, está súper interesante. No sé en qué concluya, pero el fiscal me decía que ha llevado todos los cuadernos de la menor. Me dice, yo recuerdo, me decía el fiscal, no es muy mayor, pero dice, yo recuerdo que cuando uno es muchacho, los cuadernos te aguantan todo, ahí escribes, ahí dices corazones, mientras estás en clase no estás escuchando, si no estás dibujando algo, él tiene por allí esa visión. Entonces se ha llevado todos los cuadernos, apuntes, agendas, todo lo que ha habido de la adolescente de 13 años que ha muerto, ¿no? ¿Qué más me dice? Que ¿quién refiere esa relación con el primo aparentemente? Una carta en la que le escribe el primo a ella. Por supuesto que se ha llevado también. Eso lo ha encontrado en el colchón. Se ha levantado el colchón, ha levantado, me dice que es un catre de los antiguos, me decía un catre, literal catre de los antiguos con las características de, y me dice que se la ha levantado tabla por tabla, que la casita es una zona rural, tiene, ¿cómo se llama carrizos con tierra, me dijo el nombre, pero bueno,
el cielo raso que solemos ver de Drywall, eso tiene otras características. Se ha subido, me dice el policía, a indagar qué hay que encontrar y demás, y cuánto sostiene esa vigueta a las características del surco y demás, ¿no? Entonces, todo eso, leer nosotros esa carta que recibió esta adolescente, leer lo que encontró el fiscal, porque me decía, tengo chamba, voy a buscar hoja por hoja, algo voy a encontrar en los cuadernos, hoja por hoja con mis adjuntos voy a revisar, algo tenemos que encontrar. Entonces, luego leer qué encontraron, eso nos va a dar luces, eso nos va a ayudar mucho. Supongamos que tenemos que evaluar a ese menor que dicen que tiene, que ha sido el enamoradito, o a este señor adulto, presunto violador, o a esta esposa de la pareja, eh, esto nos va a ayudar inmensamente. Entonces, si hay algo bueno entre muchas cosas de esta nueva guía, es esto, que nos pide que revisemos primero toda la carpeta fiscal y luego evaluemos. Y si no nos adjuntan, porque ciertamente no nos lo mandan, solo mandan el oficio. Dicen evaluar, justo, miren, el día de hoy me enviaba un fiscal, me dice, muy preparado él, por cierto, el doctor Oscar Agión me enviaba y me decía, doctora, yo he enviado el oficio para evaluar a un menor que estamos, salgo del caso uno, voy al caso 2 para no marearlos. Este es un caso en el que también de una comunidad. La joven le dice al amigo Juan, muchacha de 15 años, compañero de 15 años de secundaria, quiero que me traslades a la librería, hazme una carrera en tu moto, porque necesito comprar un material. Bien, el muchacho le dice, en media hora estoy allí. Bien, tarda una hora, no llega, tarda 2 horas y le dice, estoy yendo. Ella le dice, es muy tarde, pero está bien, necesito el material. Él va, pero va con un amigo más. Se ponen a libar licor, los tres. La muchacha en estado de inconsciencia es encontrada al día siguiente con signos de haber sido ultrajada vía vaginal y anal. Exploración reciente y lesiones muy penosas. Aquí a esta unidad la hicieron llegar en ambulancia. Y claro, ya había sido atendida por la posta médica y demás porque primero salvaguardan la salud, lógicamente, y después van a medicina legal. Ya estabilizada, la trajeron a medicina legal en la ambulancia, para que tengan una idea de la magnitud de la violencia. ¿Quiénes son estos menores infractores de la ley penal que están siendo investigados? El compañerito de 15 años y el primo de este que tiene 16 años. ¿Ok? Entonces, el fiscal me dice que ninguno admite, pero que hay muchas contradicciones en la declaración de ellos dos y voy a tener que evaluar a los dos menores infractores. Ojalá que los evalúen mientras seguimos el curso para mostrarles. Entonces, me ha mandado toda la declaración de ambos. Aún no la reviso, lo ha mandado el día de hoy. Tengo que evaluarlo el viernes, creo, a los muchachos. Entonces, ya tengo que leer toda esa declaración y también la declaración de la joven. ¿Qué ha dicho ella en cámara Gesell? Yo no la he entrevistado, la entrevistó a mi colega. Voy a leer toda esa declaración, voy a leer la evaluación que mi colega ha hecho, las conclusiones a las que ha arribado y también tengo que revisar la declaración de estos menores infractores de la ley penal e identificar eso que el fiscal dice como que hay contradicciones. Quiero también ver el escenario en el que encontraron el ambiente, cómo estaba el ambiente físico, porque allí ha ido la policía, el fiscal, en cuanto había encontrado a la joven en estado de inconsciencia, y también el reconocimiento médico. Que bueno, eso ya lo leí hoy en la mañana, le pedí a la médico que me explique. Le digo, doctor, usted evalúa, tal, tal, tal. ¿Podría explicarme? Claro que sí. Sacábamos el RML y me explicó que era de exploración reciente, es decir, y que habían borradura de pliegues con lesiones en el ano, que habían lesiones paragenitales, es decir, en la vulva, el entrepiernas, esas son paragenitales, me explicaba. Entonces, ya el médico la tengo claro. Ha habido violencia física y sexual, claramente. Claramente. El examen médico de lesiones y ginecológico lo dice claramente. El quién
o quiénes es lo que está investigando el operador de justicia. Entonces, será distinto en que yo evalúe ya conociendo esto, leyendo el examen médico, leyendo las declaraciones. Es distinto a que yo evalúe sin tener ningún dato y que evalúe solamente, acá tengo la persona y evalúo. ¿Cuál será mejor? ¿Cuál nos brindará más herramientas? ¿Qué creen ustedes? Doctores, definitivamente con la carpeta fiscal, ¿verdad? Doctores, no se me duerman. Sí, doctora, tiene que con carpeta fiscal. Ahí está. Gracias, doctor Luis. Muchas gracias. Entonces, cuando a usted le pidan evaluar o ser perito de parte, usted les dice primero la carpeta fiscal, por favor. ¿Ok? Bien, continuemos. Entonces, estas diligencias, todas estas que hemos ido revisando para conocer, porque en realidad no es nuestro campo específico de la psicología, es bueno saber que las debemos revisar y las debemos entender. ¿Ok? Porque nos pueden enviar la carpeta fiscal y por allí que nos mareamos. Hay que darle una mirada desde nuestro rama de la psicología. ¿Qué entiendo de esto? ¿Qué entiendo de aquello en referencia y qué me brinda dentro del proceso de información? ¿Ok? Por otro lado, tenemos los medios, el contenido, que es usualmente la acusación. Esto voy a hacerlo repito, por favor. La acusación fiscal, los datos que se me piden fiscal, la relación clara y precisa de los hechos que se les atribuye, los elementos de convicción, la participación que se le atribuye y demás. Y los medios de prueba. Aquí es donde ingresamos. Se nos considera como un medio de prueba también a las evaluaciones psicológicas. Es un medio de prueba, los testigos, los peritos, y recordar pues que son, cada pericia debe estar consignado nuestro nombre, nuestro DNI, el colegio de psicólogos, el número que tenemos, la codificación asignada y la dirección también nos pide. ¿Ok? Entre otros elementos propios de la acción de los fiscales. ¿Ok? Las condiciones para que desarrollen un juicio básicamente son acciones del fiscal, del juez, pero también las he citado porque aquí dentro del juicio también tenemos acción. Es el proceso de evaluación, es el proceso, la evaluación tiene el fin de elaborar un informe. Evalúo, elaboro mi informe y ese informe nos van a citar para en el nivel de juicio nosotros exponer. Esa es la parte que también nos corresponde, exponer lo que hemos evaluado. Usualmente en juicio lo que nos preguntan es, ¿qué evaluaste? ¿Con qué objetivo? O sea, ¿para qué evaluaste? ¿Qué te pidieron? Entonces le dicen, me pidieron un perfil del imputado por encontrarse inmerso dentro del medio factorial penal, por encontrarse inmerso dentro de una investigación de violencia sexual. Okay. Entonces, aquí bien, ¿y cómo respondió usted a este requerimiento el operador de justicia? Bien, respondí con el uso de la guía de evaluación forense, con la guía del DSM-5, del CIE 11 y también con el uso de la entrevista, la observación, el análisis psicobiográfico, mis test psicológicos, llevando al análisis de que el examinado refleja un estado cognitivo acorde a su edad, es decir, no hay ningún impedimento para el análisis, para tomar conciencia de sus actos, así como también para distinguir lo malo de lo bueno. ¿Okay? Entonces, no hay ninguna anomalía psíquica. Por otro lado, en referencia a su personalidad, podemos decir que hay un descontrol en su comportamiento, con una disrupción de su conducta, con incluso trastorno de la conducta, eso se puede diagnosticar a esa edad. Luego vamos a hablar también de los diagnósticos que sí se pueden y los que no se pueden. No se coloca antisocial a los menores infractores de la ley penal, error grave, que los han traído abajo en juicio. Tendencia antisocial, no, señores, las personalidades a partir de los 18 años, y ese es un trastorno de la personalidad. La conducta antisocial es un trastorno de la personalidad.
trastorno de la personalidad antisocial. ¿Ok? Entonces, no usen ese término. Hay otros términos para esta edad, que es la conducta destructiva, el trastorno de la conducta. El trastorno de la conducta es como si le dijeras antisocial en adolescente. ¿Ok? No se olviden de eso. Vamos a hablar de ello también, de qué patología sí puedo usar para esta población y que no hay que confundirnos. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que en juicio nos confrontan muchísimo, muchísimo por la guía. Lo que hablábamos hace un momento. La guía que usted utilizó es una guía para menores infractores de la ley penal. No, señor, se adapta. Ah, entonces repita, no es una guía. Entonces, hacen mucho hincapié. Entonces tenemos nosotros que decir, sí, se utilizó como referencial, pero como pueden ver, hemos utilizado la información idónea de acuerdo a la edad del adolescente. Que hay que tratar de respaldar nuestro trabajo. ¿Ok? Por otro lado, hincapié que es una guía. No es que hemos plasmado tal cual, es una referencia, es un referente, así como lo ha sido nuestro manual diagnóstico, como lo ha sido el test y Maestra, demás. Sí, una consulta, justo ese punto ya creo que se está adelantando. Quería preguntarle, cuando uno revisa el material bibliográfico y sobre todo las guías de las buenas prácticas, ¿no? Que están, bueno, uno lo puede encontrar en internet. Uno también se puede guiar de otras guías, de otras propuestas de guías de otros países sí, en doctor. referencia a la metodología al hacer este tipo de informe para estos tipos de casos infractores, maestra. Sí, muy buena pregunta y agradezco su pregunta. Sí, doctor, pero ojo con esto, háganlo, pero consígnenlo. Ahora, igual le van a observar. ¿Por qué ha usado qué es esa guía? Ay, es una guía de Colombia que es muy usada en la población adolescente menor infractores en ese país, es aprobada en su país. Ok, ¿y la realidad de nuestro país es igual que la de Colombia? Sabemos que no, Colombia es mucho más, el adolescente allí infractores mucho más graves, sus formas de cometer las infracciones, ¿no? Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. Tengan cuidado cuando toman otras guías. Allí está el problema. Sí se puede. Pero entonces, ¿cómo puedo hacer, Jessica? Sugiero algo. Por ejemplo, donde yo he usado es en los perfiles que nos piden de los adultos que están investigados por violación sexual. Por ejemplo, el modelo de Matamoros. Sí, entonces colóquenlo más como bibliografía que como guía. Les sugiero ello. Entonces, pero puedo citarlo cuando estoy exponiendo, por supuesto, y bajo la bibliografía de las guías extranjeras basadas en poblaciones de riesgo, como son en menores infractores, también he tomado la guía de Colombia, la guía de tal, que han reforzado la guía de nuestro país para el análisis de este proceso. Se escucha distinto. Ah, entonces no lo coloquen que lo han usado como guía, porque créanme que si tenemos abogados por allí minuciosos, buenos abogados, sí van a poner en riesgo nuestra pericia. Usted ha utilizado la guía de España, España también tiene guías muy hermosas. La de nuestro país trae mucha imitación de las españolas. Entonces, sí, porque nuestro país se basa mucho en los estudios de España, en el área forense, que está más avanzado y más, sí, pero es una realidad igual a la de nuestro país. ¿Se asemeja en qué? Te arriesgas a más preguntas, ¿me entiende? Entonces, lo hemos hecho, hemos tomado guías muy buenas, muy, muy buenas, excelentes, hermosas, pero no lo coloquen como guía, sino como un material bibliográfico, la guía de, ¿comprendido? Ah, en la estructura del informe. Puedo usar la estructura del informe de Bolivia, está trazado. México. Puedo usar de México el modelo de estructura de informe del menor infractor de la ley penal. ¿Puedo usarla? Puedes. No te la van a dejar de valorar, pero hay una guía en nuestro país.
Entonces te va a decir, ¿por qué no usaste la guía del país y usaste una guía extranjera? Porque es una guía mucho más completa y demás. Ok, pero ¿está validada el uso? Porque aquí está como recomendada esta guía. Bien, entonces es otra de las formas en las que la estructura no la puedes cambiar. Mantén la estructura de la guía propuesta por el IML. Manténla tal cual, es decir, que tenga todos los ítems, pero quiero agregarle uno más, como por ejemplo, después del área de análisis fáctico, quiero agregarle riesgo psicosocial. Puedo, agrégale lo que quieras, pero no dejes de llenar todos los ítems que la guía de tu país te pide. ¿Ok? Lo mismo que el SEM, doctor Walter. Las veces que nuestros colegas nos han invitado. Dice, Jessica, ¿por qué tenemos que usar la guía de ustedes? Me decía una amiga y me comentaba, ¿por qué? Amiga, ¿por qué no te la están validando? Porque te están, mira cuántos te están diciendo, no tiene la estructura del IML y no te la validan. Todo tu trabajo ha sido invalidado. Entonces, fácil, usa la estructura del IML. Usa la estructura, todas las partes, pero también el Ministerio de la Mujer, tenemos nuestra propia guía del Centro de Emergencia Mujer. Por supuesto que la tienen. Agrégale. Toda esta estructura, tenla como base la del IML, para que no te observen y digan faltó esto, faltó. Y aquí en esta, agrégale lo de tu guía. Qué hermoso te va a salir. Estás uniendo las dos guías. No te va a observar tu Centro de Emergencia Mujer y tampoco el juez. Al contrario, van a reconocer lo hermoso de la estructura de tu informe. Entonces, el secreto es que siempre tenga todos los ítems de la guía de nuestro país y todo lo que quieran agregar, agréguenlo, pero no quiten ningún ítem. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué? ¿Por qué no tengo que quitar? Porque así lo dice la ley. La ley dice que se evalúe bajo la guía de evaluación forense. Así dice la ley, bajo los estándares de la guía del Ministerio del Instituto de Medicina Legal. Así dice la ley. Entonces, hay que cumplir sin alejarnos tampoco de nuestra institución. ¿De acuerdo? Dudas, insatisfacciones, expónganlas, por favor. Me quedé sola. Eh, por otro lado, también habla en los supuestos de ampliación. La remisión se aplica cuando se cumpla alguna de las siguientes presupuestos. Cuando el hecho atribuido se trate de una infracción a la ley penal que amerite una medida socioeducativa, cuando el adolescente haya sido afectado gravemente físico o psicológicamente con el hecho que se le atribuye. El presupuesto del internamiento. Aquí se da bajo el análisis de que la medida sea una internación en un área socioeducativa privativa de la libertad. Con carácter excepcional se aplica como último recurso, siempre que tengan en cuenta estos puntos. ¿Cuándo entonces los internan? Cuando se trate el hecho de delitos dolosos y sean sancionados con el Código Penal como pena privativa de libertad no menor de 6 años, siempre que se haya puesto deliberadamente el grave. Entonces, ¿cuándo los internan a los adolescentes? Cuando han cometido delitos que Vígena, ¿qué pasó? ¿Dejaron de grabar? Empezaron a grabar, me asustó. El Centro Juvenil de... ¿Sí? Una consulta, una consultita. Justo estaba hablando de la guía del Ministerio Público, bueno, actualmente la 2025, y el del CEN ya no es una guía, es un protocolo. ¿Hola? Siempre he tenido la duda y siempre pregunto a los demás colegas, eh, si hablamos de procedimientos, un protocolo, y para comenzar, ¿no? Un protocolo y una guía no es lo mismo, ¿no? Y aparte, ¿no? Si nos basamos en metodología actualizada, científica, los protocolos,
todo esto, si uno revisa el protocolo de los SEMS, digamos, es igual si uno lo revisa muy bien detenidamente, es igual a la guía del 2016, Sí, si lo revisa bien. Entonces ya está desactualizado. Entonces, ¿qué hay de los colegas? Porque los colegas también, hay colegas que obviamente hay colegas que están llevando, ya nos conozco ahí del SEM, ¿no? También. Hay colegas, bueno, no todos están en las mismas capacitaciones, por decirlo así. Los niveles, ¿no? Cada uno están comenzando, otros están a la mitad, otros ya tienen tiempo, ¿no? Y eso también es parte de. Pero me doy cuenta que hasta a veces, en la misma, si uno ve, hasta los diagnósticos son basados en el PI-10. Y actualmente ya estamos en sí. PI-11. Entonces, si hablamos de criterios a nivel, no solamente criterios Dauer, sino criterios de metodología científica, como usted muy bien lo dice, ¿no? Deberíamos usar ya, yo en mi caso a veces no me quiero salir, pero a veces los jefes, me acuerdo cuando hacen capacitación en los SEM, siguen hablando de un CI10, siguen hablando Sí. del protocolo, porque el protocolo sí tiene toda la razón, el protocolo se debe cumplir como es, pero no se desajusta con la o sea, con la parte científica, ¿no? Que no está actualizado, que obviamente carece también, cuando uno revisa en la misma metodología y o sea, solamente hasta la parte de análisis fáctico. No hay discusión forense que ya la tenía el 2021 y el 2025 mucho más reforzada. Entonces, ¿cómo se haría en ese caso? Solamente, como usted lo dice, me quedaría con la guía del 2025 y en esta yo referiría en mucho más evidencia científica, tendría mucho más actualizada, porque si no estaría, digamos, en contra de esa ética y nivel cientificidad, no Mm, solamente cientificidad, sino hasta de ética, estaría hablando. Entonces siempre me he puesto a claro, esa situación, ¿no, maestro? No sé cuál es su opinión sí, al respecto. doctor, y la resolución de creación de la 2025 lo dice claramente. Hay un párrafo específico que dice que deja sin efecto la guía del 2021. Lo dice específicamente, es decir, que si estamos usando la del 2021, estamos ya cometiendo una falta. Si dentro de la estructura del informe no has variado lo del 2025 a lo del, no has variado a la actualidad los ítems que ha cambiado, estamos mal. Cualquier abogado te puede traer abajo la pericia. Porque si bien es cierto, no ha cambiado mucho, pero sí hay variaciones. Por ejemplo, la historia personal antes no se colocaba adultez, ahora ya está adultez. En el área de, lo habían colocado cognitivo en la 2021, ¿no es cierto? Ahora está distinto. Ahora está para adultos, nuevamente, han recobrado inteligencia y para menores cognitivo. Ya no habla de una discusión forense, habla del análisis fáctico. ¿No? Entonces, sí hay aspectos que han cambiado y como principalmente también, si no estás colocando que has revisado el expediente, esa pericia ya no tiene valor, porque te dice claramente que un requisito es revisar la pericia. Entonces, doctor, usted en sus pericias actuales, en las que hacen el SEM, ya debe consignar, ya debe consignar. Por aquí les muestro uno, ¿ya? Me parece que acá tengo, yo lo tenía. El otro día me pidieron, yo descargué uno por aquí. Momentito, momentito. Sí, a ver, se los comparto. Miren, bueno, esto es adulto. Miren, ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado. Antes era niñez, adolescencia y no había esto. Ahora esto ha cambiado. Ahora hay adultez. ¿Qué más ha cambiado? Por aquí, la historia personal, historia familiar, sigue siendo lo mismo. Aquí, mire, doctor, esto ya tiene que estar en su estructura de informe. Tiene que estar. No se olvide. Esto se coloca instrumentos y técnicas. Técnica de observación, de entrevista, método de investigación. También nos habla de métodos.
En la guía nueva la vamos a revisar. Nuestra siguiente semana entramos a la guía. Método de investigación analítico y descriptivo, método científico hipotético deductivo. Yo acá he utilizado dos métodos. He utilizado la guía metodológica, actualicen. Así se llama, Guía Metodológica para Evaluación Psicológica Forense en casos de violencia contemplados en el marco de la Ley 30364. Así se llama nuestra guía actual. Y la revisión del expediente. Estas tres cositas han cambiado. Esto no iba anteriormente en los instrumentos y técnicas, pero ahora tiene que ir. ¿Comprendido? ¿Qué más ha cambiado? Antes era observación de la conducta. Ahora es descripción general del evaluado o la evaluada. Eso también ha cambiado. Bueno, para quienes no lo han usado, yo sé que es nuevo y se acabó, pero para el doctor que sí lo ha usado, antes era cognitivo, ahora es inteligencia en adulto, se mantiene cognitivo en menores. Antes era discusión forense, ahora es análisis forense. Antes, en menores de edad, no pedían el tipo de familia. Ahora, en menores de edad, como conclusión, piden el tipo de familia. Ahí tiene, doctor, algunas de las variaciones en la estructura. Doctor Walter, ¿me prestó atención? Yo expliqué y Walter no me entendió. No me prestó atención, creo. No, sí, está reaccionando. Muy bien, muy bien. Les voy a proyectar un video. Usted use la estructura actual, doctor. Use la estructura actual, por favor, porque lo van a traer abajo peritajes si es que no estamos utilizando la estructura actual. ¿Ok? Voy a proyectarles un videito rapidito. Centros de diversión, espectáculo u... ¿Los menores de edad tienen responsabilidad penal? Hola, soy Diego Valderrama y esto es... ¿Lo ven? Anteriormente, la responsabilidad penal de los menores de edad se encontraba regulada en el Código de los Niños y Adolescentes. Sin embargo, era necesario un texto normativo independiente. Por ello, mediante decreto legislativo 1348 de fecha 7 de enero del 2017, se creó el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes como la primera norma de carácter integral, sistemático, autónomo y especializado en materia de justicia penal adolescente en nuestro país, regulando los principios, garantías y derechos tanto para los adolescentes infractores como para las víctimas. El denominado derecho penal para adolescentes nace en razón de una doble premisa. En primer lugar, la minoría de edad del sujeto activo que justifica una jurisdicción penal especial para ellos. Y en segundo lugar, la protección especial que merecen por ser parte de la población vulnerable. Protección a cargo del Estado al haber ratificado sendos tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 1 del título preliminar del nuevo código explica el término adolescente y lo distingue en función a su edad. Se trata de aquel entre 14 y menor de 18 años de edad. En otras palabras, se considera adolescente infractor a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal. Por otro lado, el legislador diferencia entre el niño que participa de un hecho con connotación penal y el adolescente infractor a la ley penal, ya que el niño es aquel menor de edad que tiene menos de 14 años y que ha cometido alguna acción tipificada en la norma penal. Ahora bien, no existe sanción penal para los menores de edad. Se denominan medidas socioeducativas, puesto que cumplen una función pedagógica, una función positiva y formativa que tiene como objeto facilitar su resocialización y reintegración del adolescente a la sociedad. Estas medidas socioeducativas se encuentran desarrolladas en los artículos 158 al 167 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Del análisis de estos artículos mencionados, podemos identificar dos tipos de medidas socioeducativas: no privativas de libertad, amonestación, libertad asistida,
prestación de servicios a la comunidad y libertad restringida. Y privativas de libertad, internación en un centro juvenil. Los presupuestos para la internación, debido a la gravedad que significa privarle la libertad a un menor de edad, esta solo procederá en 3 supuestos. Conforme al artículo 162, los presupuestos para esta internación se darán cuando se trate de delitos tipificados como dolosos y sancionados con pena mayor a 6 años, siempre que se haya puesto en grave riesgo la vida o la integridad física o psicológica de las personas, cuando incumple injustificada y reiteradamente las medidas socioeducativas no privativas de libertad, y cuando en un periodo de 2 años reincide en hechos delictivos sancionados con pena mayor a 6 años de prisión. Sobre la duración de este internamiento, la medida no será mayor de 6 años, salvo que el hecho tipificado se trate de delito de sicariato, violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión, o terrorismo, en cuyo caso la internación puede ampliarse hasta 8 y 10 años. Sin embargo, el niño que participe en un hecho con connotación penal no puede ser internado, solo puede recibir medidas socioprotectoras, pues no tiene la madurez suficiente para asumir la trascendencia de sus actos. Estas medidas se encuentran en el artículo 242 del Código del Niño y el Adolescente y son el cuidado en el propio hogar, participación en un programa de atención educativa de salud y social, incorporación a una familia sustituta o colocación familiar y atención integral en un establecimiento de protección especial. Finalmente, el juez podrá dictar medidas accesorias que vendrían a ser las reglas de conducta que se dictan simultáneamente con la imposición de una medida socioeducativa. Estas se encuentran reguladas en el artículo 157 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y son fijar un lugar de residencia determinado o cambiar de lugar de residencia al actual, no frecuentar a determinadas personas, no frecuentar bares, discotecas o determinados centros de diversión, espectáculo u otros lugares señalados por el juez, no ausentarse del lugar de residencia sin autorización previa, matricularse en una institución educativa, pública o privada, u otra cuyo objeto sea la generación de un oficio o profesión, desempeñar una actividad laboral o formativa laboral, no consumir o ingerir bebidas alcohólicas o drogas, internar al adolescente en un centro de salud público o privado para un tratamiento desadictivo y participar en programas educativos o de orientación que el juez considere adecuado y fundamente ello en la sentencia condenatoria. Recordemos que el derecho penal para el adolescente actúa una vez que ya se infringió la ley penal. Por ello, la educación y los valores que les enseñemos a los niños son la mejor arma contra la criminalidad adolescente. ¿Quieres conocer más sobre esta jurisdicción penal? Les comparto el enlace del video que acaban de visualizar y oír, porque si se dan cuenta es un resumen muy bonito de lo que hemos abordado, de un marco legal. Está hermoso para la comprensión y cuando debemos recurrir para un tema específico, pues allí lo tienen también. ¿Ok? ¿Tenemos alguna pregunta o comentario antes de despedirnos? Doctores, doctoras, ¿alguna pregunta o comentario? No hemos hecho ninguna pausa. Vamos a despedirnos que debo ir por agua. Bien, bien, estamos bien entonces. Bien, no habiendo preguntas y todo comprendido, espero, los invito a revisar material en referencia a lo que hemos abordado y nos encontramos el día domingo a las 5 de la tarde para continuar con nuestra segunda clase. Hasta entonces, que tengan una bonita semana. Buenas noches a todos. Qué bueno, doctor Walter, qué bueno, doctor Jair. Nos vemos, doctor Luis y doctora Stephanie. Nos encontramos el domingo. Hasta entonces, buenas noches, bonita semana.